Gustavo Nakamura es consultor en temas de política de educación pública y queremos conversar con él un poco, lo hemos invitado para darle una mirada a la situación de la educación, básicamente en la zona rural, ¿no? Ellos, con su larga experiencia que él tiene, nos puede graficar un poco cómo estamos en ese nivel, pero tampoco quiero un poco distraerme de lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? En el caso del magisterio y qué acciones o qué soluciones se podrían buscar en los próximos días, y además que esto sirva como un derrotero para ver qué hacemos hacia adelante. Gustavo, buenos días, te agradezco como siempre la amabilidad de acompañarme esta mañana en RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pepe. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás viendo la situación en el magisterio? Nosotros hemos estado siguiendo muy de cerca estos temas. El caso del Cusco, sin lugar a dudas, es preocupante. No en todas las regiones hay paralización, solamente el CEN, el Comité Ejecutivo Nacional, el SUTET, oficializó una paralización para el pasado 13 de julio, que fue 24 horas, ¿no? Pero en otras regiones hay una serie ya de acciones de protesta, paralizaciones prolongadas. Me gustaría un poco que nos des una mirada, cómo estás observando este tema, cuál es la relación que hay entre el magisterio y el gobierno y por qué se ha llegado a esta situación, ¿no? Muchas gracias, Pepe. Sí, para mí también parecía que esto no iba a tener mayor la negociación o el trato entre el gobierno y el SUTEP iba a terminar pronto y esto iba a salir, perdón, recontra positivo por parte para beneficio de todos los niños, Claro, ¿no? Y alumnos, que son los que más perjudicados están en este momento, prácticamente ya con riesgo a perder el año escolar, ¿no? claro. Lamentable incluso que alumnos de quinto de secundaria puedan perder el año escolar y tengan que volver a las aulas sin terminar de graduarse como corresponde, ¿no? Correspondería. Esperemos que todavía estemos a tiempo por solucionarlo. Lo que sí me preocupa mucho es el manejo político que han tenido que darse, porque este es un manejo político, pasa del lado técnico, educativo per se, al modelo político de cómo han negociado con los subtes regionales y con el CEN de una manera adecuada. Me parece que el Ministerio de Educación cometió un grave error. Uno de los errores es sentarse a una mesa con un CONARE, cuando nunca el Ministerio se ha sentado con un CONARE. Entonces, ese es un apunte bien interesante, nosotros lo hemos manifestado. Se le quitó legitimidad ciertamente al CEN nacional del SUTEP, ¿no? Que puede tener sus errores, hay una serie de cuestionamientos, pero era el gremio reconocido y tradicionalmente en los últimos 40 años se ha venido sentándose en la mesa del gobierno central justamente con este CEN, ¿no? Así es. Entonces, y la coyuntura ha comenzado no en Cusco, pero esto ya se expandió a otras regiones, donde tenemos maestros a la huelga, tomando aeropuertos. O sea, esto ya es una cosa mucho más seria. Si a esto lo unimos, que probablemente transporte o salud se sumen a ello, esto entramos en crisis, en una coyuntura de un primer gobierno que no hemos visto más que escándalos, porque esa es la verdad, más que eso no ha habido. Y en el caso educativo, pues no ha habido un significativo avance, ¿no? Eso es bastante preocupante porque incluso programas de formación que han quedado paralizados por un tema de licenciamiento de una dependencia como es SUNEDU en el país, y hoy también cuestionada por las declaraciones que han salido, un SUNEDU que no dialoga con el ministerio. La verdad, muy preocupante es. Me da mucha pena que hemos llegado a esta coyuntura cuando supuestamente estábamos ya todos caminos a la gran transformación educativa. Esto nos quiere decir que realmente la gran transformación nunca empezó, o si se empezó se dejó, no lo sé. O se ha retrocedido, ¿no? O se ha retrocedido. Ahora, tampoco podemos decir lo otro lado. Si hubiera estado el ministro censurado, entonces esto no hubiera pasado. No lo sé. No lo sé porque hay que entender que donde ha tocado a esta ministra trabajar no es nada fácil, a comparación del ministro Saavedra. El ministro Saavedra trabajó con un Congreso mucho más a favor de la gestión y tenía los primeros 3 años de diagnóstico y intervención de políticas. Marilu ha tenido que continuar lo que Saavedra ha empezado, pero con el bemol de tener un Congreso totalmente fuera de control político para el gobierno.
y encima que entre el gobierno no supo conversar con el legislativo, pues esto hace agua. Entonces, y la coyuntura la sobrevivimos nosotros, o sea, los jóvenes, los niños y los docentes que hoy están marchando. Ahora, ayúdanos a entender un poco, en el Cusco, donde se gesta todo este problema que se ha ido diseminando en varias regiones, el principal argumento cuando se inicia la paralización del 15 de junio pasado era el tema de las evaluaciones. Exactamente, ¿cuál es la motivación que ellos tienen? ¿No quieren que se le evalúe o quieren que las evaluaciones no tengan una condición de vinculación? Lo que pasa es que, a ver, el tema de las evaluaciones es algo que es parte de la meritocracia de la carrera magisterial, la carrera pública magisterial. Por lo tanto, si queremos crecer en educación, tenemos que meternos en esto. No hay otra. Y dentro del proceso de la evaluación magisterial, o sea, que corresponde, no solamente podemos evaluar el CV, qué bonito es tu CV, no podemos evaluar qué bonita prueba diste, sino el desempeño in situ del maestro en la escuela. Entonces, cuando llegamos a eso, empieza quiénes son los evaluadores de estos maestros, que muchos de ellos tienen 10, 15, 20 años de experiencia. ¿Quién? Otro docente que puede ser mucho más joven, pero que ha estudiado, tiene maestrías, doctorado, y son los acompañantes. Entonces empieza la pelea, ¿no? Es decir, ¿por qué me evalúa otro que no tiene menos experiencia? Y entra el ego. Acá es un tema de ego también, hay que decirlo, y somos seres humanos. Pero decir que no podemos asumir la evaluación y entender que la evaluación me da oportunidades, pero también me tengo que ir si no cumplo, es parte de cualquier trabajo. Y más si es un servicio público, y eso los maestros también lo tienen que entender. Y yo entiendo que hay un sector que lo entiende, pero hay un sector que está politizando para amarrar el tema del aumento de sueldo, que es otro tema. El presidente, cuando apenas ganó, salió a dar su balconazo de ya gané, aumento para los maestros a 2.000 soles el 28 de julio. 28 de julio, pero lo que no tienen que, nadie supo, como anécdota, no dijo 28 de julio de qué año. No, ahora empezando mi gobierno, y no lo pudo hacer. Hoy, al 28 de julio, quiere llegar a los 2.000 soles, están negociando un tema económico, pero la parte más dura de la huelga está pidiendo a los 4.000 soles. Entonces, es imposible, como estamos ahorita en crecimiento económico, que esto se pueda llegar. Entonces, y encima, cuando no ha habido una negociación adecuada, pues todo esto hace el problema. Y la evaluación es un pretexto más. Ahí quería llegar, ¿no? Porque nosotros hemos conversado en varias oportunidades, incluso con representantes del Comité Ejecutivo Nacional del SUTE, ¿no? Llamémoslo de alguna manera SUTE oficial, ¿no? Entonces, nos han explicado que ellos no están en contra de las evaluaciones, ¿no? Lo que pasa es que decía que querían sentarse en la mesa con el ministerio para generar un poco de mayor flexibilidad en el tema de las evaluaciones. Ese es un sector que por lo menos actuaba con racionalidad y tiene en mente que la meritocracia es un factor que va a servir para mejorar la educación en el país, y lo cual nos parece bastante saludable. Pero hay otro sector, como tú bien apuntas, ha estado utilizando estos dos factores, el tema salarial y el tema de las evaluaciones, como objetivo ya político, ¿no? Exactamente. Y esto debilita más políticamente, haciendo un análisis, en que el próximo año estamos en elecciones regionales. Y esto va a ser un caldo de cautivo para que salgan sorpresas. Claro. Y ya hemos tenido sorpresas y mira lo que ha pasado. Tenemos presidentes encarcelados. O sea, este presidente, el último presidente encarcelado, que era la gran transformación y supuestamente temas de honestidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos cultivando que los jóvenes, que los maestros que tienen injerencia en los jóvenes directamente, empiecen a cultivar un sentido de regionalización muy bien, pero no sentido de país y de Estado, y que todo se consigue por la huelga. Yo te digo una experiencia que he tenido hace poco en la ciudad de Arequipa, cuando fue la ministra, no salieron en los medios mucho esto, y entendemos por qué, también, y 2 colegios con banda y todo salieron a hacerle huelga por sus colegios, porque no construían sus colegios que les faltaba, zona urbana de Arequipa. Eso ocurrió recientemente también en Piura, un colegio donde los padres de familias, los docentes y también estudiantes han salido a marchar porque habían unas promesas incumplidas de infraestructura. Lo mismo ha pasado en Arequipa y en varias regiones.
Pero mira para que veas el manejo que ha hecho el ministerio, y a mí me preocupa mucho. El ministerio dice, vamos a decir el ministerio, en este caso en la persona de la ministra de Educación. Tú dices, yo tengo la competencia, soy la ente rectora de la política educativa y de la política educativa del país. Yo manejo los lineamientos. Ok, tengo mandos medios que son las gerencias regionales, pero las UGELes dependen de mí. Para hablar con los gobiernos, no se consultó al gerente o al director regional del sur, en el caso de Cusco. Entonces, sobrepasan la regionalización y mal entendida descentralización, que sobrepasan y entran a negociar. Cuando el presidente regional del Cusco dijo, yo ya estoy conversando con ellos, y después menciona diciendo, por si acaso, no he tenido la oportunidad, no me han dado la oportunidad de cerrar y negociar, ya vinieron directamente de Lima. Entonces, ¿no creemos en las competencias en las regiones? Pregunto. Claro. Entonces, un gerente regional de educación, mira la estructura, un director regional de educación, por ejemplo, en Piura, tiene UGELes que tienen partidas presupuestales, y él tiene menos partida presupuestal, porque es una unidad ejecutora. No se entiende. Entonces, lo que ha hecho la ministra, para sancionarlo, descuéntale, gerente o director. Para negociar me pongo yo. No, pues, si estás negociando tú tienes que tomar las riendas de todo, el toro por las astas. Y es lo que él ha conseguido. Por hacer esto, mira lo que ha pasado. Ahora, hay un detalle, Gustavo, que nosotros también lo venimos manifestando en reiteradas oportunidades, ¿no? Hay un sector de docentes que tienen posiciones ideológicas bastante marcadas, ¿no? Incluso hay que decirlo con nombre propio, hay gente que está cercana a Movadej, ¿no? Que es un brazo legal de Sendero Luminoso, ¿no? Y que son docentes, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que hacer o qué debería hacer el gobierno, el sector educación, frente a este hecho que no se está mirando muy de cerca, ¿no? Son docentes que ingresan a la escuela y son docentes que imparten diariamente clases a miles y miles de estudiantes, ¿no? En diversos puntos del país, ¿no? Y este es un tema ya que no es atendido en su profundidad, ¿no? Creo que no se está mirando con atención. ¿Qué es lo que se tendría que hacer en este caso? No sé cómo apuntas tú eres un especialista en políticas de educación pública, ¿qué soluciones se podría dar a ese tema, ¿no? Aquí voy a ser bastante drástico, Pepe. Me sorprende muchas veces que hay maestros y hay textos que incentivan. Así es. Que, por ejemplo, el tema de la lucha social, que no estamos en contra de esto, que la gente tiene derecho al reclamo, y eso es derecho de todo ciudadano. Pero creer que las armas es la solución, o decir que no existió terrorismo, sino existió solamente una lucha social, de clases que nos tocó, o sea, por favor, yo tenía, bueno, todavía era corto de edad, pero yo me acuerdo los apagones, los cochebombas. En el colegio que estudié pusieron a 2 cuadras el cochebomba, porque estoy en un colegio del centro de Lima. O sea, era terrible. Las Navidades y los Años Nuevos pasábamos a vela. Entonces, la juventud, te digo la juventud de alguien que soy relativamente joven, con 34 años, la juventud de 20 y tanto, y los que están en los colegios, no saben lo que es eso. No han vivido. Ellos viven, son la era del celular, la era del Facebook, la era de los shopping y los viajes en avión, la bonanza económica, y no han vivido lo que nosotros, y más aún los mayores, han vivido. Claro. Entonces, no puede ser que un Ministerio de Educación no reconozca su historia. Y mira cómo era, no solamente el ministerio, para que veas cómo se ha politizado y ha comenzado a entrar ese pensamiento. En el Congreso, ahora hay una nueva gestión, es cierto, pero están en un proceso de reconstrucción de toda la oficina de participación ciudadana. En esa oficina, todos los contenidos antes eran pro Sendero Luminoso, o sea, y eso se daba como cursos gratuitos con nuestros impuestos. O sea, y tienen doble rasero. Pues. Claro. Entonces, por favor, o sea, si queremos ser objetivos, hay que decir que el terrorismo, que en la época del 90 se necesitó una revolución y se dio. Hubo un combate directo al terrorismo. A eso hay que reconocerlo al presidente Fujimori. Entonces, tuvo errores, también tuvo errores, pero no podemos borrar la historia. Ese es el problema que tenemos en el país. Entonces, en el caso de la currícula, yo creo que tiene que revisarse. Tiene que revisarse, y si es competencia del Ministerio de Educación.
El tema es que de repente hay intereses que no les permiten hacerlo. Hay una tarea pendiente en ese lado de parte del Ministerio. Bien, yo te había convocado, Gustavo, esta mañana un poco para mirar dos temas fundamentales, ¿no? El tema del fenómeno del niño costero en realidad nos desnudó, también no solamente en tema de infraestructura, o sea, general, ¿no? En transporte, en salud, sino también en educación, ¿no? Hemos visto cómo en zonas rurales de Lambayeque, de Tumbes, de La Libertad, de Piura en particular, hay, digamos, colapsaron centros educativos. Entonces ya nos pone en la mirada de que algo se tiene que hacer o algo se tiene que avanzar en el tema de la reconstrucción educativa particularmente, ¿no? Y el otro tema que también va enlazado es la formación justamente en zonas rurales, ¿no? ¿Cómo estamos, no? Ustedes han hecho una evaluación, yo sé que tú has trabajado muy de cerca en varios puntos del país, tienes estudios, tienes incluso hay trabajos que están relacionados a estos temas, ¿no? ¿Cómo observas este tema tú? Mira, el tema de la educación rural es algo que esta gestión de Marilú ha comenzado a tratar de trabajarlo de una manera. Con el tema de la infraestructura, que es uno de los puntos, por ejemplo, dramáticos que tenemos en el sector, ya en el 2015, ¿no? Estuve bajando información y en el 2015 te comento que estudiosos, ¿no? Como Ricardo Cuenca, personajes muchos que han hecho estudios del mundo del design thinking, el mundo del pensamiento, de la política educativa en el país. Claro. Richie Cuenca, ¿no? Un excelente investigador y del IEP. Así es. Tiene su pensamiento particular, pero me parece una persona bastante muy ligado a la educación. Muy ligado a la educación, hombre muy reconocido también. Y hicieron investigación en ese momento y decían que el 51% a nivel nacional de la infraestructura educativa necesitaba remodelación. El 51%. Pero para llorar, el 25% necesitaba tumbar y construir. 25%. ¿eh? O sea, esto es una cosa, hombre. Y ese 25%, ¿dónde se concentra más? En la zona rural. Porque en la zona rural hay una particularidad. En la zona rural encontramos rural, periurbano, que uno le considera, bueno, puedes llegar. Pero ¿qué pasa si tienes que caminar 4, 5, 8, 10 horas o canoa en la selva? Los no conectados, como yo les digo. Esa infraestructura, el boom de la infraestructura educativa, aunque les duela a muchos, se dio en el gobierno de Fujimori. En ese momento lo que se hizo fue construir un colegio, no sé si se acuerdan. Así es. ¿No? Un colegio por día. Un colegio por día, claro. Ok. Lo que le faltó a la gestión del ingeniero Fujimori en ese momento, o al ministerio, era presupuestar algo para mantenimiento de infraestructura. De repente no había economía en ese momento, los índices económicos no eran tan buenos, o en ese momento no se vio y fue un error. Perfecto. Pero empezó la historia de esta manera. Pero llegaron los siguientes gobiernos y dijeron, ya si hizo cemento, ¿qué hago yo? Pues, tecnología. Computadoras para todos, laptops para todos, y no tenían ni corriente, ni agua, ni desagüe todavía, pero querían esto. Bueno, los lobbies ganan, gobierno Toledo, Alan, y empieza la ley de la reforma magisterial con Toledo. La mejora el gobierno de Cham, pero Humala la cambia otra vez la historia. Y después viene Saavedra y te comienza a decir, pues esto es lo que tenemos que hacer. En pocas palabras, el Perú ha pasado por, cada gobierno ha querido darle un índice, un matiz en educación. En la gestión de Saavedra quiso hacer un diagnóstico, estos son los 4 pilares que él mencionaba mucho, claro. Y uno de ellos en infraestructura, ¿no? Que nos faltaba más de 660.000 millones de soles para llegar a la infraestructura educativa. Y puso 2 cosas puntuales. Inversión del Estado, que no podemos llegar, obras por impuesto o APPs. Mi pregunta es, de esos 2, y hablo en la zona rural, ¿cuánto se ha hecho? ¿Cuánto se ha incentivado en este gobierno APP y obras por impuestos? Curiosamente, uno de los pocos que han invertido en educación e infraestructura educativa, que no es rural, sino urbana, es el BCP, Pablo de la Flor. El Banco de Crédito, ¿no? Exacto, el Banco de Crédito en ese momento. Hoy el encargado de la reconstrucción. Si ya saben esos mecanismos, y necesitamos inyectar la economía, y necesitamos que el mundo privado comience a pensar en el sector público también, entonces, ¿por qué no hagamos obras por impuestos o APPs? Porque está estudiado ya que la educación necesita del abrazo de la educación privada.
una buena educación privada. Claro. Claro, no vamos a hacer cualquier tontería. Claro. Pero necesitamos darnos la mano. Si no llega el Estado, llega el privado por un APP de 20 años. Se acabó. 20, 25 años. Ya existen los mecanismos. ¿Por qué no lo utilizamos? ¿Qué pasa en las zonas urbanas? Perfecto. Rurales. Hay campos o zonas rurales donde podemos llegar con mayor facilidad en la infraestructura. ¿Qué pasa en los pueblos que tienen 20, 30 familias nomás y tienen un inicial y un primaria? No los puedes cerrar. Reagruparlos, te queman los pobladores, porque su niño de 4 años, imagínate un hijo, nuestros hijos de 4 años que tienen que caminar 3 horas para llegar al ¿Y colegio. qué pasa, por ejemplo, en aquellas localidades donde están en cero infraestructura? En falta de salud, infraestructura en salud, falta de infraestructura en vías de comunicación, Ya. falta de infraestructura educativa. Ya. Pregunto, en otros países como Estados Unidos, Finlandia y todos, Ya. en Japón, por ejemplo, mira el mecanismo en Japón, yo te lo sé de cerca porque fui director de un centro de educación a distancia. ¿Ya? Y los peruanos en el Japón estudiaban la currícula peruana. ¿Cómo? El padre de familia se encargaba de enseñar la madre. ¿Ya? Les dábamos los textos, hacíamos por medio de conferencias, el Skype, la tecnología, y el chico comenzó a interactuar con la plataforma virtual. ¿Qué pasa en las zonas rurales? No hay internet, no hay nada. Usamos el mecanismo anterior, correspondencia. Y tenemos un profesor acompañante que alfabetiza a la madre y al padre, Ya. muchas veces, y al niño. Tenemos los dos sistemas educativos para adultos, que está echado de lado, nadie sabe qué pasa ahí, y dicen que hay como 7 millones de peruanos que no terminan la secundaria, y qué estamos haciendo con ellos, si queremos que tener gente económicamente activa. ¿Y por qué no hacemos eso? Claro, pero el profesor que tiene que ir de acompañante, ¿cuánto le pagas? Ahí voy al lado del sueldo. Te aumento el 10% de tu sueldo. Yo te digo, te aumento el 10% de tu sueldo, me parece interesante. Ah. Pero de un sueldo de 1.500, de 1.200 soles, y que tengo que alejarme de mi familia 2 semanas, 3 semanas, Así es. No es muy atractivo que se diga. no es muy atractivo. Entonces, acá hay otro problema. Recursos para ellos. Por el otro lado, en la secundaria rural, hay mecanismos, hay formas. Yo una vez te conversé de educación en alternancia, que son internados. Lo ha estado manejando una ONG en el Perú muchos años y de muy buena manera, con recursos de afuera, porque el Estado no da recursos más que las plazas. Hoy el Estado se ha metido en eso, pero tampoco lo puede manejar. Otra vez, porque no hace un APP, obras por impuesto con esto. Listo. Y empezamos a... O sea, puede ser una buena solución las APP Sí, para estas contingencias. sí, que- sí, por supuesto. Las obras por impuesto son mucho más rápidas. Claro. Entonces, pero no utilizamos... Claro, pero es que también tenemos una recaudación de impuestos que necesitamos. Así es. Porque si no estamos teniendo liquidez. Pues. Entonces, pero o prioricemos a qué regiones vamos a trabajar, o si en todas, y cuál van a ser nuestras bases, y vamos a subir Oye, ¿y eso se indicadores. puede avanzar en estas regiones que han sido azotadas por el fenómeno del niño costero y que han sido declaradas de emergencia Sí, básicamente en por zonas supuesto. rurales? Sí, debería ser, pero hay intereses de por medio. Entonces, hay regiones que a algunos les interesan más que a otros, ¿no? Entonces, estamos seriamente complicados, y la infraestructura educativa afecta, sí, es ciertamente en la región, en las zonas rurales, y es necesario para el servicio educativo, para el servicio. Pero hay otra cosa que está relacionada y no tenemos que dejar, el tema de salud y alimentación. Así es, ese es otro tema. Entonces, ahí yo sigo insistiendo que el trabajo en las zonas rurales, en educación primaria e inicial, o inicial y primaria, tiene que ser un trabajo multidisciplinario, multisectorial. No se puede trabajar, perdón, yo Minedu, tú Midis, yo salud. No, pues, no puede ser así. Tiene que estar enlazado. Tiene que ser un programa articulado de estos Así 3 es. ministerios. Entonces, ahí tendría que ser las ministras, porque curiosamente son 3 Claro, mujeres, son 3 mujeres. se sienten con sus técnicos y qué hacemos como política de gobierno en estos 4 años que quedan para cerrar la brecha en estos temas. Pucha, te aseguro que muchas cosas, en 4 años algo bueno van a hacer. O sea, si no hay nada, peor no es no hacer nada. Pero algo bueno articulado pueden hacer entre los 3 ministerios. Conversan, dialogan, o cada uno tiene su agenda, porque cada uno tiene sus rollos. Entonces,
Y acá tiene el problema político otra vez. Tenemos un gabinete de invitados y que entre Claro. ellos se han conocido en ese momento que se sentaron a la mesa. No trabajaron juntos en un programa técnico. Entonces, eso es lo preocupante. Cuando decían que no tenían plan de gobierno, hoy se vio claro. Hoy se está viendo claramente reflejado.